Marina, no sucedió. Uno es mi hijo. No voy a contestar ninguna pregunta. La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. La mamá de Améndola, que debe estar sufriendo como yo. ¿Cómo está su hijo? Y todas las mamás de todos los chanos que padecen la enfermedad de la adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta. Hoy el desgarro de una madre que representa a muchas dejó en silencio al Senado. Esos legisladores que a veces parecen vivir en otro país, hoy escucharon de primera persona el drama de una mamá. Ella es Marina y no es solo la mamá de Chano. Vas a escuchar a la mamá de Chano, que es la mamá de muchos adictos que tienen miedo de que su hijo se muera. Porque eso es lo que hizo Marina hoy. No me importa si la ley es buena, es mala, tiene 20, 30, 50 artículos. Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado. Sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? Mi hijo está dormido en la cama. Yo les dije, pónganle un chaleco de fuerza, denle una inyección, átenlo, llévenlo por favor, que necesita ayuda, porque no quiero ser Estela y no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo. Entonces no entiendo nada de riesgo inminente, de leyes, de cualquier cosa. Porque está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen abogados caros, que no tienen nada. Acá en el barrio, ¿se notaba que podía pasar esto? No, la verdad que no, porque vos el chico lo veías y parecía un chico como inocente. Él te saludaba todo, pero ellos siempre fueron raros y no te miraban a la cara cuando te saludaban y casi nunca se los veía. El que siempre hacía los mandados era el padre, pero después el padre se fue, porque no sé si se separó o algo, la cuestión que no se lo vio, pero no, ni se los veía a ellos. Por eso... No había conducta que te llamara la atención de Eric. Siempre nosotros nos notamos como una familia rara, porque no tenían contacto con nadie. Pero lo vamos a escuchar ahora al papá en este brevísimo diálogo y presten por favor atención a cada una de las cosas que decía. El público todo en Facebook, vos lo vas a poder encontrar. Alguien lo instigó a él para que fuera a Buenos Aires. Él iba con la intención de matar a Cristina y a Fernández porque alguien le había dicho que juntara gente para ir y sacarlo al presidente y a la presidenta. Él estuvo internado allá, lo hicimos traer, estuvo un tiempito bien acá en Córdoba y después se empezó a poner violento otra vez nuevamente y estuvo internado no sé si 2 o 3 meses y él salió bien ahí, salió muy bien y estuvo trabajando conmigo una semana y yo lo que le había dicho a él es que no se metiera más en las redes porque él se pasó casi 8 años jugando al juego de matar en la computadora, o sea, con esos juegos que son en línea, ¿viste? Y se había hecho muy simpatizante de la Federación Rusa, lo admira a Putin. Tal es así que se sacó un pasaporte para viajar a Rusia. Una hermana me decía, yo no lo veo bien, porque él vivía más encerrado en la pieza y salía poco, salía un rato y se encerraba. Pero nadie podía prever lo que él iba a hacer. O sea, no se podían dar cuenta ni la madre ni la hermana, porque él es paciente psiquiátrico y hasta yo le tenía miedo. Él en un tiempo estuvo tomando medicación. El chiquito era como un hijo para él, digamos. Siempre estaban juntos, jugaban juntos, o sea, no entiendo. Bueno, son cosas diabólicas, ¿ya? Pero en este último tiempo se ha sumado la renuncia de profesionales en estas últimas semanas por las pésimas condiciones salariales y laborales que hemos hablado también tantas veces, y eso ha provocado, bueno, que el hospital
como te digo, ha colapsado, nos están dando turno a 2 meses. La demanda también ha subido, ¿no? Ese es el otro factor. Ha subido, bueno, esto es un fenómeno mundial. En esta etapa de la pandemia, los padecimientos mentales se han incrementado exponencialmente, una demanda inaudita para nuestro hospital, que se encuentra encima diezmado por esta situación. Bien, ya está planteado entonces el segundo tema de esta redacción abierta, la salud mental y la ley de salud mental, esta normativa que viene desde el año 2010 y a partir de ciertos casos mediáticos se ha vuelto a poner en la mesa de discusión. Hemos invitado a Raúl Gómez, licenciado Raúl Gómez, ex vicedecano de Psicología, a María Hayel Burijovic, licenciada en Psicología y magíster en Administración Pública. Muchas gracias a ambos por venir. ¿Qué pasa con esta normativa que recibe por un sector muchísimas críticas? Por otro lado plantean de que es correcta, no obstante la aplicación no es la adecuada. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, me parece que, bueno, planteado así con algunos casos y algunas situaciones particulares, es importante aclarar qué dice la Ley de Salud Mental, informar. La Ley de Salud Mental plantea justamente en el artículo 20 la posibilidad de la internación involuntaria. O sea, no, la ley sí prevé en el último de los casos, digamos, en una situación que requiere tratamientos intermedios, equipos acompañando a las familias. Se habla de un riesgo inminente de esa internación. Sí, exactamente, la internación. Ese riesgo inminente, ¿no es muy tarde? El riesgo cierto inminente viene de una evaluación del equipo interdisciplinario, no debería ser tarde si hay equipos en los territorios acompañando con dispositivos sustitutivos, o sea, hay un montón de cuestiones a atender previo a estas crisis, ¿no? A estas crisis que están mostrando ahí. Hay equipos, hay recursos, porque en estos casos puntuales es como que la crítica, el denominador común es nosotros fuimos, nosotros pedimos que lo internen, nosotros demandamos, nosotros solicitamos, nosotros planteamos, tuvo que pasar esto para que recién lo internen. Y eso de que tuvo que pasar X situación, a veces es muy grave, son precios muy caros para lograr esa internación tan pedida. Por eso nosotros venimos reclamando desde hace muchísimos años el cumplimiento de la ley. O sea, el problema no es la ley de salud mental, el problema es claramente su incumplimiento. ¿Y por qué se incumple esta normativa? ¿Faltan recursos, falta decisión política? El primer punto de incumplimiento, por eso se le achaca a la ley los problemas derivados de no aplicar la ley. Bien, eso es lo que ocurre. Porque el primer la normativa está bien, no hay que tocarla. No, hay que defenderla y hay que aplicarla, Bien. porque el primer punto que no se cumple en la ley es el presupuestario. La ley prevé, digamos, que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar dedicado a la salud mental. Hoy, en este momento, el presupuesto argentino en este momento prevé el 1,45% del presupuesto de salud es dedicado a la salud mental. O sea, hay un claro incumplimiento. Este incumplimiento de la ley es lo que impide el acceso a los servicios de salud mental. No hay nada en la letra de la ley que impide el acceso a los servicios de salud mental. Pero acá hay algo más grave. Porque en este discurso interesado, después veamos por qué, cuáles son los intereses detrás de esto, en este discurso interesado, muy violento, se está perpetuando los prejuicios alrededor y los estigmas alrededor de la salud mental. ¿Y cuál es el primer estigma? Que el único tratamiento viable para un problema de salud mental es el encierro. El manicomio. Es el dispositivo manicomial. Y esto es lo más grave, pues se está perpetuando un prejuicio que es discriminatorio, que aleja a las personas de los servicios de salud mental y que además instala que la única posibilidad ante un problema de salud mental es encerrar a la persona. Ahora, esto no es así, son casos muy Cuando hablamos pocos. de estas patologías, estas enfermedades mentales, hay como un amplio espectro, ¿no?, de enfermedades. ¿Hay algunas que se pueden tratar de forma ambulatoria? El 98% de los casos. Casi todas. Casi todas. La mayoría absoluta se puede tratar de forma ambulatoria con equipos preparados, atendiendo, ¿no? Planteó el presupuesto de salud mental a nivel nacional en ese porcentaje y en Córdoba, en plena pandemia, con el aumento de los casos, no llega al 4%. Estamos hablando de falta de recursos para atender esto
Y justamente se vuelve a esta idea del encierro, manicomios, cuando no se aplica un paradigma comunitario que tiene que ver con esto, con la posibilidad de que las personas desarrollen un proyecto de vida digno. El 98% de los casos puede hacerlo. Claro, pero ante la ausencia de recursos, ¿no? ¿Qué hacen esas familias que tienen un paciente con trastorno de bipolaridad, con esquizofrenia, con este tipo de brotes, que terminan en situaciones trágicas? Porque se genera un círculo vicioso. La falta de dispositivos de contención de primer nivel o comunitarios genera el agravamiento de los cuadros. Porque yo cuando digo un 98% estoy incluyendo cuadros que en algún momento pueden requerir de una intervención, de una contención física por un periodo determinado de tiempo y luego, mediante dispositivos psicosociales, reinsertar, reincorporar con casas de medio camino. Ahora, ante la ausencia de todo eso, lo que tenemos es un agravamiento de los cuadros y que haya cuadros psicopatológicos que no requerirían internación, que por el deterioro producido por la ausencia de asistencia requieran internación. Y vimos recién al doctor Gastón Bacciani, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud, de la UTS, que además es psiquiatra del neuropsiquiátrico, del Hospital Neuropsiquiátrico, es médico en el psiquiátrico, que decía el nivel de colapso que está sufriendo esa institución. A eso hay que sumarle el cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, que a la vez todo eso se demanda derivada al neuropsiquiátrico. Entonces, no es en la letra de la ley, no es la normativa el problema es la falta de recursos, la falta de presupuesto, la falta de voluntad política para implementar dispositivos de contención a nivel de atención primaria, que eso es lo que preveía la ley. Digamos, todo esto genera un combo que emerge en estos casos sumamente desgraciados. Claro, y colapsa absolutamente todo porque no hubo una instancia previa. Ahora, pienso que se da una situación clasista, ¿no? Aquel que puede pagar un equipo interdisciplinario, aquel que puede pagar una internación acotada, que es lo que promueve la ley, puede encontrar una suerte de tratamiento. Y el resto termina en un neuropsiquiátrico que está desguazado, termina en un ex centro de adicciones que no existe más. Entonces solo unos pocos terminan siendo atendidos. Sí, tenemos también las externaciones así compulsivas que se han hecho, por ejemplo, del Hospital de Oliva, produce que usuarios de salud mental externados de Oliva o este cierre del IPAD, que eran también pacientes del IPAD, andan deambulando, están en situación de calle, digamos. Eso está registrado, digamos, que estas personas ahora están en situación de calle. ¿Y qué se hace ante este panorama? ¿Esperamos una partida presupuestaria? ¿Presionamos? ¿Esperamos que aparezca otra persona en un brote y asesine a un menor inocente? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Yo creo que es urgente reclamar la plena aplicación de la ley de salud mental de manera inmediata. ¿Cómo? Con un incremento presupuestario de emergencia. Hay que hacer un shock de salud porque realmente está colapsado. Es grave. Esto que dice acá la colega de ambular, ¿no? Porque al colapsarse los servicios se produce un efecto de expulsión del sistema donde las personas circulan por diversos centros sin poder ingresar, entonces aparece este desamparo absoluto y el agravamiento del cuadro de base. Entonces creo que es urgente que se aplique la ley de salud mental, se dé una partida presupuestaria, se resuelvan los problemas, digamos, con un shock de recursos, porque realmente es grave la situación, los que estamos en esta temática. Mi especialidad son las adicciones en particular. Claro. Y ahí cada vez, a pesar de los esfuerzos comunitarios, de muchísimos trabajos valiosísimos que hay, no alcanza y la situación es cada vez más grave. También con el agravante de que hay intereses en juego, y esto también es importante decirlo. Bueno, en un ratito vamos a hablar sobre esos intereses. Licenciado, la tenemos conectada a María Pía Guidetti, secretaria de Salud Mental de aquí de Córdoba. Gracias por el contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta, gracias por el contacto. ¿Cómo se encuentra el neuropsiquiátrico? Prestación pública en un contexto donde faltan espacios y donde lo planteamos recién con los especialistas, ¿no? El tema de que se expresa también una cuestión clasista, solo aquellos que pueden pagar pueden encontrar tal vez una atención más completa, más coordinada, con más recursos. ¿Cuál es su mirada al respecto y el cierre, ¿no?, de este centro de adicciones también? Bueno, en realidad la pregunta por el hospital neuropsiquiátrico es una pregunta más reduccionista. Nosotros tenemos servicios de salud mental en todos los hospitales públicos. El hospital neuropsiquiátrico cuenta con personal, no sé cuál es la referencia de que faltan profesionales.
y el hospital, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, es un instituto que se está refaccionando por las condiciones edilicias y se ha trasladado los pacientes que estaban alojados allí, que son pacientes agudos, que no fueron a la calle, que fueron al hospital neuropsiquiátrico, en todo un área que se está adecuando, que se están invirtiendo 7 millones de pesos en la adecuación del hospital neuropsiquiátrico para alojar estos pacientes y donde todos los profesionales fueron trasladados al hospital neuropsiquiátrico también. Ahora la pregunta, ¿qué opina usted con respecto a esta normativa? La ley de salud mental, ¿usted considera que es correcta la normativa, que falta aplicación, falta presupuesto o habría que hacer alguna modificación? No, considero, como los colegas que me antecedieron, tanto Hashile como Raúl, considero que la ley es absolutamente adecuada, que Argentina tiene una de las mejores leyes y que lo que estamos y lo que tenemos que atender todas las provincias, y tanto el Estado Nacional como los estados provinciales, es al proceso de implementación adecuada de la ley, lo cual no es simple, pero sí se puede hacer y se está trabajando en eso, pero no la normativa. La ley es absolutamente adecuada y sujeta a derecho para todos los usuarios y usuarias de salud mental. María, y cuando se plantea esta internación no voluntaria en un caso extremo de riesgo inminente, ¿cuál es su reflexión a partir de esta situación? Que para muchos es muy encima del brote, muy encima o muy tarde tal vez. No, a ver, la instancia de la internación involuntaria es una posibilidad que el equipo de salud tiene de decidir la internación como el último recurso hacia una persona con padecimiento mental en un momento de crisis, si presenta, de acuerdo a la valoración del equipo, un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. En Córdoba particularmente tenemos un gran trabajo hecho con el Poder Judicial y con el Tribunal Superior de Justicia, y más allá de lo que nombraban mis colegas anteriormente, de los artículos de la ley, tanto nacional como provincial, que prevén la internación involuntaria como un recurso de necesidad ante la situación de crisis de una persona, también nuestra provincia, reitero, tenemos el acuerdo reglamentario 1575 del TSJ, por el cual la decisión de la internación de una persona es del equipo de salud. Ya con esto se ha reducido muchísimo las internaciones judiciales y tampoco hace falta una orden judicial cuando el equipo de salud valora y estima que hay riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, y esa persona debe ser alojada institucionalmente para su cuidado. Perfecto, María Pieguidetti. Muchísimas gracias por sumarse a esta mesa de redacción abierta. Ha sido muy amable. No, gracias a usted. Buenas noches. Bueno, ahí se planteaban distintos aspectos. El trabajo que vienen haciendo desde la provincia, ¿cuál es la reflexión de ustedes al respecto? Bueno, el hospital neuropsiquiátrico efectivamente está colapsado, los propios profesionales lo plantean, ¿no? Está diezmado, están saturados, hay un exceso de pacientes, también porque algunos de los pacientes que estaban en el IPAD, el Instituto de Alcoholismo y Drogadicción, están en el hospital neuropsiquiátrico. Entonces, bueno, ahí hay algo para indagar. Pero me parece que también es importante, bueno, aclarar las cuestiones que tienen que ver con lo que dice la ley y con lo que tiene que ver con su incumplimiento, y también colaborar en esto que planteaba Raúl de no seguir sosteniendo el estigma de la peligrosidad, ¿no? Porque aparecen estos casos que son realmente muy tristes. Pero ¿Es estigma o es realidad absoluta? Porque no se inventan esos casos. ¿Por qué pensar en un estigma? Cuando hay patologías severas, ¿no? que plantean este tipo de expresiones, claro, pero extremas. Son algunas situaciones que tienen que ver con la falta de atención previa, ¿no? Se puede hacer un trabajo preventivo. Entonces, bueno, sostener este estigma de peligrosidad sobre el cual hemos trabajado muchísimo, porque la ley de salud mental justamente trabaja por la dignidad de las personas, por sacar estos estigmas de peligrosidad, incapacidad, ¿no? Sino sostener que el padecimiento subjetivo no requiere encierro, aislamiento, ¿no? Entonces es importante que también
poder esclarecer estas situaciones muchas veces que tienen que ver con, que alimentan prejuicios. Claro, ¿y qué pasa con esos núcleos familiares que se encuentran con esta situación donde no se promueve una internación prolongada, donde se promueve el derecho del paciente, donde se promueve esa dignidad, no estigma, y pasan situaciones problemáticas, pasan brotes, pasan situaciones extremas, y uno termina viendo a todo el núcleo familiar enfermo, poniéndose en riesgo ese núcleo, no solo esas personas, sino el propio paciente? A ver, esa situación se llega por una situación de absoluto desamparo. O sea, lo que se está produciendo es una situación de desamparo donde no hay ningún tipo de contención, ni para la familia ni para el paciente. Y los procesos de padecimiento mental son procesos dinámicos. No es alguien está enfermo y es un enfermo, sino que alguien va enfermando, tiene un desarrollo, su proceso de salud mental, que puede agravarse. Y se va a agravar mucho más si no hay atención, si no hay contención. Entonces lo que no estamos viendo es el desamparo al cual los usuarios de los servicios de salud mental están siendo arrojados junto con sus familiares. Hay una situación de desamparo que vos muy bien decías, se da una situación clasista. Quien puede acceder mediante su dinero a un servicio de salud tiene un nivel de atención y de salud mental que no tiene otra persona. Esta otra persona está condenada a rebotar de servicio a servicio porque los servicios están colapsados, es lo que dicen los trabajadores, como lo vimos al principio. Después, insistir por acceder a algún tipo de asistencia, y ahí viene el problema. El problema es que cuando no es un problema solamente de palabras, peligrosidad. Porque si nosotros escuchamos algunos relatos donde se pide la judicialización de una persona por padecer un problema de salud, eso es lo que el artículo 20 intenta evitar. El artículo 20 no impide las internaciones, quede claro, el artículo 20 de la ley no impide las internaciones involuntarias, las reglamenta. ¿Para evitar qué? Evitar lo que ya sabemos y que todos conocemos y podemos dar cuenta de internaciones que eran extrasanitarias o que eran hechas bajo otros criterios. Entonces, no podemos seguir pensando que un problema de salud, para poder recibir atención, tenga que ser judicializado. Eso, los problemas de salud deben ser atendidos por los dispositivos de salud que deben ser accesibles. Ese es el problema. No están siendo accesibles. ¿Cuáles son esos sectores que tienen intereses para cuestionar esta normativa de acuerdo a lo que plantea, licenciado? Bueno, en la medicina privada la internación tiene un plus de valor de la prestación que no tiene la prestación ambulatoria. Entonces, cuando uno escucha a ciertos actores hablar de la ley de salud mental, inclusive incurrir en la falacia de que la ley de salud mental impide las internaciones, lo cual es mentira, realmente uno rastrea rápidamente y va a encontrar a algunos profesionales que están vinculados o son directamente dueños de clínicas psiquiátricas donde ciertas limitaciones para internar de manera rápida y express, sí, le impactan económicamente. También hay toda una serie de juegos de intereses de lo que son los tratamientos más ligados a la industria farmacológica, que son una herramienta muy útil en un dispositivo sanitario, pero no el único. Entonces, hay también intereses en juego por ese lado, y que poco tienen que ver con el cuidado de las personas, esos intereses, tienen que ver con intereses más ligados a la mercantilización de la salud. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el riesgo para el paciente y para terceros? No se va a solucionar derogando la ley de salud mental. Lo que está padeciendo no es por ahí. Esas personas no se va a solucionar derogando la ley de salud. Presupuesto. Veamos un shock presupuestario. Presupuesto, equipo. Hubo un pronunciamiento ahora de los ministros de salud en la Confederación de Salud Mental, planteando, acordando con la ley de salud mental, con la plena implementación. O sea, bueno, ahora si hay un acuerdo de los ministros, hay que implementarla, ¿no? Esa es la, digamos, la decisión. Bueno, el Gobierno Nacional planteó hace poco una estrategia federal de salud mental, inyectó un monto importante de dinero, planteó algunas estrategias para la transformación de la salud mental. Bueno, es una agenda interesante, hay que monitorear su cumplimiento, ¿no? Pero no hay dentro del Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios provinciales una idea de derogar la ley, sino de sostenerla. Entonces, bueno, hay que luchar por la plena implementación, ¿no? Una cuestión que quería decir, esto que planteaba Raúl, tiene que ver, o sea, ¿por qué estamos hablando de internación involuntaria y todos los cuidados para esto, ¿no? Hace unos años el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, hizo un informe sobre la situación antes de la ley, ¿no? Previo a la sanción de la ley, sobre la situación de los hospitales psiquiátricos en la Argentina, que se llamó Vidas Arrasadas. O sea, estamos hablando de personas a las cuales tenían una situación
de una crisis, un padecimiento, crisis, y quedaban alojados en los manicomios por 40 años, 50 años, ¿no? Estamos hablando de privación de la libertad de las personas. Por eso es necesario todo este control de legalidad de cuando se produce una internación involuntaria, que no la prohíbe la ley la prevé. Lo que dice es que hay que hacer un control de legalidad de esas internaciones. Les agradezco muchísimo a ambos licenciados por venir. Es muy interesante este debate y bueno, qué importante y qué positivo es que esté en agenda. ¿Sí? Sí. Sí, que la salud mental esté en agenda. Yo creo que eso es lo más importante porque estamos discutiendo qué hace falta. Y porque la pandemia nos ha dejado, entre otras secuelas, un agravamiento de los padecimientos mentales. Que es muy importante poner esto. Yo les agradezco a ustedes que hayan puesto esto en agenda. Eso es muy... Gracias. Ojalá que las autoridades estén a la altura, ¿no?, de esta demanda, que no se invisibilice, que se atienda y se reconozca esta patología, que se respete la normativa entonces y que se cumpla a partir de una partida presupuestaria acorde a la demanda que lamentablemente, pandemia mediante, se ha incrementado en los últimos tiempos. Nos vamos al corte. Tras él vamos a recordar a la queridísima Clidy Suárez. Ya venimos.